Hay alarma, hay alarma, hay alarma, desesperación, desinformación, confusión, furia y mucho miedo. Desde Argentina hasta México. América Latina se ha convertido en una de las fuentes de enfermos y muertos por coronavirus más grandes del mundo. Esta noche trataremos de responder a muchas preguntas que están poniendo muy nerviosas a las personas. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. América Latina se convirtió en uno de los focos de infección más grandes del mundo. Más de 2,5 millones de contagiados de coronavirus. Y sigue subiendo. Y además, sin contar los millones de test que no se han aplicado. ¿Qué pasó? Administraciones ineficientes, mal funcionamiento de servicios públicos, economías deficientes, pero sobre todo la gran corrupción, el robo y la malversación. In a 2018 study of public spending in Latin America, the Inter-American Development Bank found that as much as $220 billion, or fully 4% of regional GDP, is wasted annually. And a large part of that waste comes from corrupt public procurement. Los únicos países que cumplen con una inversión óptima en salud para la OMS son Costa Rica y Uruguay, con el 6% de su PIB. Pero para los demás, en cuestión del PIB, la salud es lo de menos. En muchos países ha habido incluso protestas, tanto por la atención médica como la desinformación, hasta por las medidas de cuarentena. Basta ya que nos saquen. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía de América Latina y el Caribe tendrá una terrible contracción de 9,4% para este año a causa de la pandemia de COVID-19. El Producto Interno Bruto latinoamericano caerá en más de 5 puntos, comparados a la catástrofe económica del crack de 1929. No obstante, la recuperación de Estados Unidos, China y Europa le darán una oportunidad a América Latina, que si la aprovecha, se recuperará y crecerá rápidamente. Muchísimas gracias por todo su apoyo. De lo que hemos estado sufriendo, pues ha sido que nos han quitado los videos en YouTube, pero ustedes presionan y ya YouTube me explicó, pasó ayer otra vez, quitaron el programa, hay un maloso por ahí denunciando los videos, entonces los robots de YouTube lo quitan porque lo denuncian, pero después apela uno, yo apelé y además ustedes la presión, viene entonces un ser humano de YouTube
lo revisa y lo devuelve. Ya pasó ayer, ya lo devolvió, así que me explica YouTube que si usted ve que se desaparecen los videos, no le preocupe, regrese en 1 o 2 horas y ya estarán otra vez ahí. Es para, pues porque hay estos malosos que le digo ahí denunciando los videos, pero vamos a ganar seguramente. Vamos directamente con nuestros invitados, que hay muchísimas preguntas. Jesús López Almejo, él es un gran doctor, investigador, grado o nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Él está allá en Tijuana. Muchísimas gracias. Además, titular del canal de YouTube, tu profe de RI. Gracias por esa noble labor. Como siempre, te agradezco porque es clases gratis con un nivel pues académico muy alto a través de YouTube. Aníbal González, investigador y especialista en seguridad allá en el querido Brasil, en Florianópolis, una bella ciudad. Gracias Aníbal por estar aquí. Ayúdenme los dos, por favor, hay muchísimas preguntas. Jesús, comienzo contigo. Les pido ayuda de que me lo contesten lo más pronto posible, lo más rápido. ¿Por qué América Latina se convirtió en este gran foco de infección, Jesús? Bueno, primero que nada, porque como decía la introducción de este programa, Roberto, tenemos un problema de desprecio por las instituciones dedicadas a la salud. Los sistemas de salud no están lo suficientemente financiados. Por otro lado, no están lo suficientemente monitoreados para evaluar que la poca inversión o el poco presupuesto que se les otorga se aplique realmente para lo que se destina. En segundo lugar, entonces, estaríamos hablando de la corrupción. Además de que se les destina poco, cuando se les destina, no siempre el dinero que se les proporciona al sector salud en materia de gasto público llega hacia los supuestos beneficiarios, lo que te explica entonces que del universo de personas aseguradas por parte de sus gobiernos, realmente es muy mínimo el porcentaje al que le llegan servicios de salud de calidad. Y en tercer lugar, Roberto, también las poblaciones en América Latina somos víctimas de las empresas transnacionales coludidas con los medios de comunicación y con gobiernos corruptos que nos permiten que nos alimentemos o que nos incentivan a que nos alimentemos de comida chatarra, lo que trae como consecuencia temas, comorbilidades como hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad. Y bueno, esto lo menciono porque es relevante para el caso de México, por ejemplo. Está siendo determinante en el impacto al número de muertes. Hasta el 71% de las 27,000 muertes por COVID-19 que oficialmente se han reconocido hasta el 30 de junio del año 2020, hasta el 71% tenían estas variables de impacto o estas variables intervinientes: hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Por lo cual sí está siendo un factor determinante, querido Roberto. Muchísimas gracias. El junk food, la comida chatarra que tú dices, la que no sirve. Aníbal, gracias por estar aquí, un abrazo. ¿Cuál fue el error o cuál fue el punto clave para ver hoy tantos infectados en América Latina? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, audiencia. Los errores fueron muchos, Roberto. Latinoamérica toda estuvo ya antes del COVID, ya estaba pasando por una economía totalmente quebrada ya prácticamente, antes de que entrara el COVID. Con la llegada del COVID, indudablemente, se agravó más la situación. Lo que decía Jesús, totalmente estoy de acuerdo con él, 100%. Los gobiernos no se dedicaron a atender la parte sanitaria de cada país, de cada nación. Eso pasó siempre a un tercero o cuarto lugar en las pretensiones y en los proyectos de gobierno de cada gobernante. En algún caso, excepción, por ejemplo, Costa Rica, Uruguay, que es mi país de nacimiento, Uruguay, siempre fueron muy dedicados al cuidado esencial de la salud de la población. Por eso, ese resultado que tuvo Uruguay, 900 contaminados de casi 3 millones de habitantes y una cantidad de 27 fallecidos. Costa Rica también, 3.200 y pocos contaminados, con creo que 16 muertos o algo muy cercano a eso. Poca cantidad. Eso refleja indudablemente dónde hay un buen servicio de salud y dónde no lo hay. En la potencia como Brasil, por ejemplo, que debería de tener la mejor salud por el potencial como potencia latinoamericana, debería de tener una salud
totalmente optimizada, no la hay. Nunca la hubo y no la hay. Razón por la cual estamos muy cerca de Estados Unidos en cantidad de fallecidos y contaminados y vamos camino a la misma cantidad de Estados Unidos. Entonces, en relación población, Brasil con Estados Unidos, por ejemplo, Brasil está encima de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 300 y tantos millones de habitantes y Brasil tiene apenas 210 millones, 211 millones de habitantes. Entonces ya Brasil va por encima de la cantidad, si se quiere, en relación contaminados y muertos. Bien, gracias a los dos. Ahora sí, vamos con preguntas muy difíciles. Jesús, ¿qué le va a pasar a América Latina? Los pronósticos son como la gran catástrofe de la recesión de 1929, cuando los estadounidenses, alguna abuelita estadounidense me contaba que solo comía papas o patatas o zanahorias. ¿Qué va a pasar a América Latina, Jesús? Pues mira, querido Roberto, no tenemos una bolita mágica para adivinar el futuro, pero a la luz de los datos que tenemos ya disponibles y a la luz de lo que ha sucedido en los últimos meses, me llama mucho la atención que revisando cómo era hace un mes, es decir, cuando empezó junio, el mes de junio del 2020, Brasil solamente tenía 22,000 muertes, México tenía 7,000, pero en el mes de junio, tanto en Brasil como en México, se dispararon, ¿no? En el caso de Brasil se triplicaron, llegando casi a los 60,000 muertes. En el caso de México, estamos hablando nada más de datos oficiales. En el caso de México, bueno, pues ya casi tenemos 30,000, ¿no? 27,000 y piquito, pero estamos teniendo reportes de muertes de un promedio de 700 a 750 muertes por COVID-19 todos los días. Si la cosa sigue en esa tendencia, vamos a tener un verano muy catastrófico porque, por ejemplo, el doctor Hugo López-Gatell ya había anunciado desde marzo de este año que íbamos a empezar a experimentar un descenso en el número de muertes y también de contagios hasta finales de agosto, pero por las características de un país como México, que es algo que también ya están empezando a experimentar Colombia y Argentina, que también son países extensos en términos de territorio, y Brasil principalmente, es la pandemia en sus diferentes regiones, con sus diferentes temporalidades, llegando a los picos de la misma en diferentes momentos, con lo cual van haciendo que los gobiernos reaccionen de manera, pues ahora sí que regional o subregional. Y en ese sentido, Roberto, me parece que mientras los gobiernos no tengan claridad en cómo coordinarse con los gobiernos centrales, con los gobiernos estatales, me parece que esto va a seguir de control, porque mira, una cosa que me preocupa, por ejemplo, en el caso mexicano, es una cosa buena y una negativa. La cosa buena es que tenemos una tasa de recuperación muy alta. Tenemos en el orden del 59 o 60% de las personas que se han enfermado, hemos recuperado el 59 o 60%. Casi estamos en el nivel de Uruguay o de Costa Rica o del mismísimo Cuba, ¿no? Que además son países muy pequeños, pero que además tienen sistemas de salud eficientes. Sin embargo, me preocupa que eso nos haga caer en la confianza que caímos en el mes de junio y que justamente eso se note en el alza pues casi exponencial, Roberto, tanto en los contagios como en el número de muertes. De seguir las cosas igual, vamos a tener un verano muy amargo. Bien, lo que denuncias es muy importante porque en Brasil pasa lo mismo. Bolsonaro contra los gobernadores, no se ponen de acuerdo los gobiernos estatales con el gobierno central. Y bueno, esto ya lo habíamos denunciado incluso aquí en otros programas, Aníbal. Yo te pregunto, ante este pronóstico de desempleo, más pobreza y hundimiento de la economía, aparece el Fondo Monetario Internacional diciendo, no se preocupen, ya está listo $1 trillion, $1 billón para prestarle dinero a todo el que no se quiera hundir. Esto suena feo, ¿no? Extraño, y si no es un plan, te pregunto, ¿es una oportunidad para abusar y endeudar y sumir más a los países? Como hablábamos en el otro programa, Roberto, yo lo denominé plandemia, no pandemia. Yo creo que, como hablamos la otra vez, hay un ganador en todo esto. Siempre hay un buitre, indudablemente, que come la carcasa, que come lo que queda, ¿cierto? En este caso, Fondo Monetario Internacional. Todos los países sumergidos ya que estaban en Latinoamérica ya están pidiendo préstamos, sobrepréstamos ya adquiridos anteriormente para poder paliar un poco la situación. El problema, Roberto, es que esos gobiernos no tienen la seriedad
por decirlo de alguna manera, o el compromiso con la población de que ese dinero vaya a dar exactamente a quienes lo precisan realmente. Aquí tenemos, por ejemplo, más de 14 millones a 16 millones casi de mini empresarios, pequeños empresarios, que es una persona que trabaja con su carrito vendiendo hot dog, alguien que vende fruta, sorbetes, helados, en fin, personas de una empresa de una persona, las pequeñas empresitas. Hay 14 a 16 millones que esos hoy no están trabajando. Si le sumas a la desocupación general del país, tenemos 33 millones más o menos aproximadamente sin trabajar. Entonces, si ese dinero que viene del exterior llega y va para las multinacionales, va para las grandes empresas, supuestamente para salvar ese poderío económico que dice que le puede dar mayor cantidad de mano de obra al país, es un engaño. Bien. Porque en realidad quien alimenta la economía interna de cada país es el pequeño empresario, es aquel pequeño. Hay un error ahí. Los grandes solo no perdieron dinero, ellos dejaron de ganar dinero. Tuvieron un paréntesis, no vendieron más nada, pero ellos no perdieron dinero, Roberto. Entonces, que vengan a decir ahora, sálvennos porque estamos en quiebra, mentira. Ellos el dinero lo tienen, solo que pararon de recibir dinero. El pobre no, el pobre vivía día a día. Ese pequeño empresario vivía en el día a día. Y el Fondo Monetario Internacional, atrás de todo esto, es el gran pulpo, es el que se va a comer a todos los pequeños países. Bien. Argentina, que ya está... Argentina tiene una deuda de 57 mil millones. Un año antes de que entrara Fernández, Macri pidió y le dieron, único país en el mundo y en la historia que le dieron 57 mil millones de dólares, y no se sabe dónde fueron. En un año, Macri desaparecieron 57 mil millones de dólares. Entonces, eso es lo lamentable. Pues ahora lo tendrán que pagar los argentinos. Bien, déjame ir con Jesús. Ya se nos acaba el tiempo. Rapidito, Jesús. Mira, esta es una gran pregunta. Me escribe mucha gente, youtubers, analistas, profesores. Por ejemplo, Roxana Isabel Corna, de Argentina, me dice con mucha preocupación dos cosas. Que lo que está pasando es un plan perfectamente diseñado para imponer una dictadura general, un régimen total de control, desde una vacuna, una tarjeta de identidad, una cartilla de vacunación, creo que la tarjeta esta azul allá en Argentina la quieren usar, hasta una moneda electrónica. ¿Qué piensas de esto? ¿Es posible o imposible y por qué, por favor? Y tengo otra pregunta más, Jesús, dale. Bueno, me parece que esto se presta mucho para la especulación y para las teorías de la conspiración. Lo que sí y hay que tener mucho cuidado, sobre todo los que hacemos análisis académicos, tenemos que tener mucho cuidado en poder discernir y diferenciar la teoría de la conspiración para vender pues cualquier cantidad de información a quienes tenemos que basar nuestras investigaciones en datos duros y en contextos con análisis en perspectiva, Roberto. Porque lo que sí hemos visto, lo que sí nos consta, lo que sí hemos podido ir verificando, y eso es lo malo de la investigación científica, digamos, en las ciencias sociales, que vamos detrás de los hechos, ¿no? Vamos colectando hechos que ya sucedieron, pero no hacemos todavía, no desarrollamos la prospectiva. Pero a la luz de lo que ya hemos podido ver y hemos podido ir confirmando, en efecto, las fronteras del Estado westfaliano han regresado, el control de los estados por encima de otros sectores han regresado, y si lo vemos desde una óptica marxista, también es cierto que la burguesía internacional, las grandes corporaciones multinacionales han sometido a muchos estados para que a través de ese férreo control del Estado que ha incrementado puedan realizar cosas como lo que se hizo en Colombia, desgravar el IVA y que la gente se amotinara con el riesgo de que aumentaran los contagios, como efectivamente ya pasó. Y esta obligación, Roberto, de reabrir las fronteras en América Latina cuando todavía no se tenía nada controlado, como le pasó a México cuando desde Estados Unidos se le empezó a obligar, pues mira, tenemos que se han triplicado las muertes y los contagios en tan solo un mes, después de que se había venido haciendo un trabajo de confinamiento ejemplar. De pronto, ¡pum!, llega junio y de alguna manera, por seguir las indicaciones del capital, tenemos este semidesastre que ya empieza a hacer una pesadilla
para julio y para agosto, Roberto. Bien, bien. También, Jesús, desde enero Donald Trump dijo que Argentina necesitaba mucha ayuda y si bien hay deudas, me pregunta Roxana Isabel Corna, ¿por qué Donald Trump quiere apoderarse de Argentina? El mismo presidente Fernández de Argentina hace unos días criticó la decisión de Trump de apoderarse del Banco Interamericano de Desarrollo para romper al Mercosur. Dame 30 segunditos de esto, por favor. Bueno, primero porque Trump está en una óptica electorera y quiere mostrar músculo, porque recuerda que la creación de un enemigo común al exterior cuestiona al interior, y ese es el mensaje que le quiere dar a sus votantes, que tiene control en todas las regiones del mundo, peleándose con la OTAN, peleándose con Irán, peleándose con China y mostrando músculo en América Latina. Y el Mercosur había sido, en términos de comercio, el otro significativo, de tal suerte que tiene un supuesto aliado como Bolsonaro, y anteriormente era al revés. La izquierda progresista estaba gobernando Brasil, ahora es la derecha más recalcitrante, la derecha recalcitrante gobernaba Argentina con Macri y ahora llega la izquierda progresista, y entonces lo que mejor sabe hacer Estados Unidos cuando existe un bloque que puede competirle, pues dividirlo y vencerlo, y esto parece ser que está funcionando en el Mercosur, que lo había representado muy bien en la última década, querido Roberto. Bien, a ver, Aníbal, me escriben también muchas personas alarmadas de Colombia, de varios países, de México también, de Argentina sobre todo, de todos los países de América Latina que están viendo en su propio país mano dura, que se perfilan a imponer un sistema tipo Hitler, así me escriben. ¿Qué opinas de esto y tu reflexión sobre las protestas en toda América Latina? También tengo otra pregunta, así que si la puedes contestar lo más rápido, por favor. Sí, Roberto, ya habíamos dicho de que los levantamientos sociales en Sudamérica habían comenzado unos 4 a 5 meses antes de que llegara el COVID. El COVID llegó, aplacó a todo el mundo preso en las casas y se acabaron las discusiones. Ahora vuelven a surgir nuevamente, poco a poco, cuando se va levantando la cuarentena, y vuelve a ocurrir lo mismo. En este momento, si no me equivoco, se está reuniendo Bill Gates y su mujer Melanie y otras personas, en la cual están tomando justamente esa decisión de formar un gobierno mundial y el aspecto de las vacunas generalizada a nivel mundial. Deja mucho que pensar. Como dice Jesús, no vamos a entrar en el tema de la conspiración, del armado, pero sí sabemos, y yo creo que Jesús puede o no estar de acuerdo conmigo, y tú, Roberto, sí sabemos que hay algo muy grande atrás de todo esto. Oye, Aníbal, Aníbal, perdóname, me escriben también de Brasil y de Chile preguntando, ¿dónde están los muertos? Aquí estamos bien. Para esta pregunta es muy importante tener que considerar lo siguiente, la percepción. Yo digo, por un lado es posible que 4,000 muertos en un país de decenas de millones pues no se perciba o ni siquiera conozcas a alguien que haya muerto por la proporción con el total de la población. Por otro lado, es posible que se esté exagerando o peor, que se esté escondiendo la cantidad real de muertos, ya sea por un uso político o porque ni siquiera hay los test necesarios para saber quién tiene y quién no. Dime tú que eres investigador, Aníbal, ¿dónde están los muertos? ¿Hay más de los que son? ¿Hay menos de los que son? ¿Los exageran a propósito o los esconden a propósito y los disminuyen? En cada caso, ¿por qué? En cada caso, ¿por qué? Por favor, tienes 30 segundos, nos vamos porque se acaba el programa. En el caso, Roberto, de los cadáveres de los desaparecidos sabemos quiénes son. Sabemos que son la gente de bajo recurso, pobres, totalmente fuera de la protección del Estado. Esos son los muertos que hay. Hay muertos reales, sin duda, Roberto. Lo que no podemos nosotros desde aquí manejar la cifra, si es real, si está inflada o si está no contada la realidad de la cantidad de muertos. Pero sí, en base a todo esto, sabemos que en Estados Unidos inclusive no se estaban contabilizando los muertos que morían en las casas de salud, de asilo de ancianos. Y aquí estaba aconteciendo lo mismo. Indígenas no sabemos cuántos han muerto. No van a contarlos uno por uno a la selva de la Amazonia. Entonces no sabemos cuánta cantidad exacta real de muertos hay en el país. Les agradezco mucho por esta visión tan completa, tan general, y sin duda el público de América Latina, que son muchos millones de hermanos, se los van a agradecer. Jesús, un abrazo, gracias por su labor. Aníbal, gracias. Nuevamente yo le repito a usted lo que le he venido diciendo sobre este tema. Si se pone nervioso, se le bajan las defensas, y si se le bajan las defensas, se enferma.
no solo de coronavirus, hasta de una diarrea. Entonces, no se ponga nervioso. Ya sé que es muy difícil. La solución que yo le propongo es, si no puede manejar el estrés, pues empiece a agradecer, ¿sí? A agradecer todo lo que tiene, sea poco o mucho, no importa. Tiene ojos, y si es ciego, pues entonces tiene oídos. Y si no tiene ni ojos ni oídos, bueno, tiene conciencia o tiene la oportunidad para amar. Pero muchos de nosotros estamos completitos. Hay que agradecer. No desperdicie esta oportunidad. Cuando piense en eso, se le va a quitar el miedo. Buenas noches.